Un enorme globo alcanzó el cielo el 27 de mayo de 1931. En vez de una cesta, llevaba una cápsula hermética de aluminio negro y plateado. Dentro iba el físico suizo Auguste Piccard y su ayudante, con el firme objetivo de alcanzar la estratosfera. Conquistaron la altura de récord de 16 kilómetros en la primera cabina presurizada de la historia. El motivo de esta aventura era estrictamente científico. Piccard quería observar los rayos cósmicos y apoyar la teoría de la relatividad de Einstein, a quien conocía desde hacía años. En un episodio que define a la perfección la personalidad de este científico todoterreno, Piccard decidió que para comprobar su teoría de que estos rayos se originaban en la estratosfera, él mismo iría hasta allí para hacer los experimentos. A principios del siglo XX, Piccard mandó a construir a una fábrica de toneles de cerveza una cápsula presurizada propulsada por un globo de hidrógeno. Este catedrático y profesor de física en Bruselas llevaba ya una década estudiando los rayos cósmicos cuando se encontró volando entre las chimeneas de Alemania. Su globo había despegado accidentalmente y durante el ascenso se dieron cuenta que la cápsula de aluminio con la que tenía que subir miles de metros tenía una fuga de mercurio. Todo lo que podía salir mal y salió mal, pero terminó bien. Piccard calibró los rayos cósmicos y fue la primera persona en observar desde la estratosfera nuestro planeta. Dijo textualmente: «Parece un disco plano con los bordes levantados». Cuando completaron las observaciones, los exploradores intentaron descender, sin éxito. Mientras sus tanques de oxígeno se vaciaban, ellos flotaban sin rumbo sobre Alemania, Austria e Italia. 17 horas después, cuando ya habían sido dados por muertos, aparecieron sobre los Alpes austriacos a unos 1950 metros de altitud. Y de esta forma, Piccard fue el primer hombre en alcanzar la estratosfera. Entonces, ¿Auguste Piccard fue la primera persona que dijo que la Tierra era plana? Piccard solo comentó cómo él veía la Tierra desde la estratosfera. Entonces, ¿de dónde sale la teoría de que la Tierra es plana? Teoría de la Tierra plana. La cosmografía antigua consideraba a la Tierra como una masa de tierra rodeada por un gran río o abismo acuático, que los griegos llamaron océano y los egipcios Nun. Los testimonios que se han conservado de filósofos antiguos concuerdan con esta visión. Filósofos griegos afirmaban esta idea de la Tierra plana. Entre ellos se encontraba Tales de Mileto, que mediante conocimientos babilonios y egipcios sobre astronomía propuso un modelo especulativo en el cual una Tierra estática en forma de disco flotaba y es rodeada por un océano. Más tarde, Anaximandro de Mileto propone una Tierra plana de un espesor equivalente a un tercio de su diámetro, ubicada en el centro del universo. Por estar en esta posición central, no tiene tendencia a caer en ninguna dirección. Pero fue Pitágoras el primero en sostener la idea de una Tierra esférica, contradiciendo a la mayoría de los filósofos. Concibió este concepto de la Tierra redonda mediante razones estéticas, ya que argumentaba que todos los demás objetos astronómicos eran a su vez esféricos, también observando que la sombra que proyectaba la Tierra durante un eclipse lunar era redonda. Un siglo después, el filósofo Platón sugirió lo mismo, lo que aumentó la popularidad de la idea. Pero cuando se trata de demostrar que la Tierra es redonda, Aristóteles fue el primer filósofo que presentó varias pruebas de que la Tierra tenía una forma esférica. Por un lado, señaló, se puede ver la sombra de la Tierra en la Luna durante un eclipse lunar, y dado que esta sombra siempre es redonda independientemente de donde esté la Tierra en su rotación. Por otro lado, las estrellas están en diferentes posiciones dependiendo de dónde se encuentre la Tierra. Había estrellas en Egipto que no se podían ver en Chipre a 1000 kilómetros de distancia. Esto demostró, escribiendo, no solo que la Tierra tiene forma circular, sino que también es una esfera de gran tamaño. De lo contrario, el efecto de un cambio de lugar tan leve no sería evidente rápidamente.
Más tarde, Eratóstenes fue uno de los eruditos más destacados de su tiempo, y además de estimar el diámetro de la Tierra con un sencillo razonamiento matemático sin salir de la ciudad de Alejandría y con una precisión sorprendente. La potencia de las matemáticas desarrolladas por los griegos clásicos fue la clave para comenzar esta hazaña y conseguir medir lo imposible. Cuando el sabio matemático Eratóstenes estuvo de visita en Siena, actual Asuán, observó un fenómeno que llamó poderosamente su atención. Durante el mediodía, en un solsticio de verano, no había sombras verticales. Esto sucedió porque el sol estaba directamente sobre su cabeza. Al volver a su ciudad, Alejandría, el matemático intentó probar si pasaba lo mismo. Entonces clavó un palo en el suelo para ver si al mediodía generaba sombras o no. Y claro, hubo una sombra de 7 grados para ser precisos. La conclusión que sacó Eratóstenes de este fenómeno fue que la Tierra debía ser curva. Si no fuera curva o redonda, no debería haber observado sombras en Alejandría tal y como ocurrió durante su visita en Siena. Pero el sabio matemático no se iba a conformar con solo saber que la Tierra era redonda. Después de haber descubierto la importancia de las sombras, comenzó a calcular con ellas cuánto medía la circunferencia de la Tierra. Para comenzar, le pidió a un hombre que calculara la distancia entre Siena y Alejandría, que equivaldría cerca de 800 kilómetros. Entonces Eratóstenes sacó la conclusión sencilla: si los 7 grados de diferencia entre Alejandría y Siena son 800 kilómetros, los 360 grados de la Tierra son cerca de unos 40.000 kilómetros. De este modo el matemático griego obtuvo un número muy similar al que ahora conocemos. Con semejante historia, ¿cómo es posible que en pleno 2020 hayamos llegado a la situación en la que millones de personas preguntan si realmente la Tierra podría llegar a ser plana? Para contestar a ello, tenemos que irnos a finales del siglo XIX, cuando un londinense llamado Samuel Rowbotham, planteando un nuevo método que le llamó astronomía cetética. Samuel planteó el modelo de disco como un domo a finales del siglo XIX, defendiendo una lectura literal de la Biblia. Y siguiendo esas líneas, muchos terraplanistas vieron en este domo el diseño de Dios. Incluso sería la evidencia de que Dios existe. Samuel creó su propio modelo, al que llamó astronomía cetética, modelo de la Tierra como un plano cerrado, centrado en el polo norte y limitado a lo largo de su perímetro a una pared de hielo, con el Sol y la Luna, los planetas y las estrellas moviéndose solo varios miles de millas sobre la superficie de la Tierra. Samuel realizó varios experimentos para demostrar que la Tierra era plana. Una de las principales pruebas que realizó fue en el canal de Old Bedford. Samuel Rowbotham puso allí un barco con una bandera a 1,5 metros por encima del nivel del agua. El barco navegó hasta unos 9 kilómetros en línea recta desde donde se encontraba Rowbotham. Este se colocó en medio del canal con un telescopio que estaba a 20 centímetros sobre el nivel del agua. Rowbotham miró por el telescopio y comprobó que el barco y la bandera era perfectamente visible durante todo el trayecto. Si la Tierra fuera un globo de 40.000 kilómetros de circunferencia, la trigonometría esférica dicta que la punta de la bandera que había en el barco, situada a 1,5 metros sobre el nivel del agua, hubiera estado escondida detrás de 3 metros de curvatura. Sin embargo, ese no fue el caso, sino que la bandera pudo ser observada en su totalidad a lo largo de los 9,6 kilómetros. Rowbotham recorrió Inglaterra argumentando que la Tierra era un disco estacionario y que el Sol estaba a solo 400 millas de distancia. Pese a que Rowbotham se basó inicialmente en la lectura literal de la Biblia, quiso acompañar sus planteamientos con ciencia. Tras la muerte de Rowbotham en 1884, sus seguidores fundaron la Universal Cetetic Society para continuar la difusión de sus ideas y profundizar en las investigaciones. Poco a poco, la literalidad de las Sagradas Escrituras se fue sustituyendo por los experimentos geográficos. En 1885, William Carpenter publicó el libro 100 pruebas que la Tierra no es un globo.
poniendo en el libro como ejemplo definitivo que el río Nilo fluye sobre la Tierra a lo largo de miles de kilómetros y sin embargo su nivel apenas varía unos centímetros. Medio siglo después, en 1956, el británico Samuel Shenton descubrió los escritos de los cetéticos y decidió crear la Sociedad de la Tierra Plana. Continuó difundiendo por todo el mundo las ideas mediante charlas y publicaciones, hasta que finalmente murió en 1971 y pasó al actual presidente Charles K. Johnson. La organización ha ido tomando fuerza hasta el día de hoy. ¿Y qué pruebas tienen los terraplanistas que pueden competir con la ciencia de hoy en día? Para responder a esta pregunta, voy a leeros una entrevista que le hicieron a un ingeniero informático sobre la Tierra plana. Nosotros tratamos de ser científicos. Yo no creo en nada porque lo diga un libro. Tengo que sentarme, pensar en ello y ver si lo puedo experimentar, asegura. De hecho, él empezó a creer en la teoría terraplanista leyendo sobre el tema hace más de 10 años. Empecé a replantearme todo aquello en lo que me decían que tenía que creer. Empecé a preguntar en qué creo y por qué lo creo. Eso llevó a un proceso de lectura muy largo. Empecé a leerme todo lo que caía en mis manos, sobre todo obras que tenían que ver con la Tierra y las diferentes visiones que se tienen del mundo en que vivimos. Uno de los tantos argumentos que él y otros muchachos terraplanistas utilizan para explicar la planitud de la Tierra es el aspecto del horizonte. El horizonte no es curvo. Esto es algo que señalan mucho los miembros de nuestra sociedad. Incluso yendo más arriba de lo que van los vuelos comerciales, uno no puede ver que haya una forma esférica. Otros terraplanistas se sirven de explicaciones religiosas para justificar por qué creen que la Tierra no es redonda. Según nos comenta en la entrevista John Davy, ellos no aceptan como prueba el material producido de programas espaciales. Todo lo que vemos de imágenes y vídeos desde las agencias espaciales son un montaje. Imágenes como la llegada a la Luna, la Tierra vista desde el espacio o las imágenes de los astronautas en gravedad cero desde la estación espacial son falsas.
al igual que nos indica que la gravedad no existe, ignorando la teoría gravitatoria universal de Newton y la teoría de la relatividad de Einstein. Según nos indica la definición oficial de la gravedad, es un fenómeno natural que hace que dos cuerpos con masa se atraigan el uno al otro. La fuerza con la que estos cuerpos se atraen es proporcional a la masa de cada uno. Por lo tanto, los cuerpos con mayor masa y más cercanos ejercen una fuerza de atracción mayor sobre los objetos más pequeños. Esta teoría es ideal para explicar por qué la Tierra es esférica. De esta forma no saldríamos disparados hacia el espacio. Entonces, si no existe la gravedad, ¿por qué estamos pegados a la superficie terrestre? Simplemente es por una cuestión de densidad de peso de los objetos. Cualquier objeto más pesado que el aire que lo rodea y al que no se le aplique ninguna fuerza va a tender a caer por su propio peso, por su propia densidad. La manzana de Newton o cualquier otra manzana, cuando esté lo suficientemente maduro, caerá del árbol hacia el suelo, no porque la gravedad empuja la manzana hacia el suelo, sino porque la manzana pesa más que el aire que la rodea. El humo, por otro lado, tiende a ascender porque pesa menos que el aire que lo rodea. Si la gravedad existiera, deberíamos observar su fuerza en el mundo físico en el que vivimos. En teoría, la gravedad hace que dos cuerpos se atraigan dependiendo de su masa, pero en la realidad no hay ningún ejemplo de ningún objeto que por ser más grande atraiga a otro más pequeño o haga que éste orbite a su alrededor. Para Davy tampoco vale probar que la Tierra es una esfera la experiencia del navegador Fernando de Magallanes, quien diera a principios del siglo XVI la vuelta al mundo en un largo viaje en barco que duró 3 años. Este tipo de experiencia son para los terraplanistas ejemplos de navegación circular sobre el plano terráqueo. John Davy termina la entrevista diciendo: hay gente que encuentra triste que haya gente que piense que la Tierra es plana, pero para mí me parece mucho más triste que haya gente que no pueda tolerar otros puntos de vista. Pero veamos cómo sería en realidad una Tierra plana. Esta no es la Tierra en la que vives, pero aún crees que este es el universo en el que vives, al azar, accidental, sin sentido, sin propósito, no espiritual, nihilista y caótico. Sigues preguntando sobre el borde de la Tierra plana, cuando nunca te has preguntado sobre el borde de este supuesto universo infinito que crees que existe. Una y otra vez esta falsa realidad mundial te la han presentado como verdad absoluta, para mantenerte desconectado del verdadero origen de la realidad, a fin de hacerte tener una fe firme en el hecho de que eres un accidente de una coincidencia cósmica y que no eres una creación divina intencional. Pero este es solo si tu ego obstinado, arrogante y deliberada ignorancia no te permiten aceptar la verdad obvia. Recuerda, el envanecimiento impide el progreso. La Tierra es plana, no hay curvatura, el horizonte es plano, la Tierra no está rotando. Esto es como nuestro universo es, así como lo observamos cada día, construido por el gran arquitecto. Solo es el Sol, la Luna, las estrellas, los cielos y la Tierra los que componen nuestro universo entero. Hemos sido engañados acerca de la luz. No viaja por miles de millones de millas. Su extensión es solo unos pocos miles de millas al mucho. La velocidad de la luz es otra mentira para perpetuar el falso modelo heliocéntrico. El Sol es pequeño y está cerca, e ilumina la Tierra localmente. La Luna ha sido puesta como una luz y el Sol como una lámpara radiante, ambos en las regiones de la Tierra por el Supremo Creador. ¿Ves cómo la noche cubre el día y el día cubre la noche, exactamente como lo observamos cada día? ¿Por qué el Sol, la Luna y las estrellas aparecen para girar alrededor de la Tierra estacionaria? Porque así lo hacen. Date cuenta cómo viajan a casi la misma velocidad.
La Luna y el Sol están justo uno frente al otro en la Tierra plana. Las fases de la Luna son un ciclo natural establecidas como señales para marcar periodos fijos de tiempo para la humanidad. La Luna es completamente independiente y claramente autoluminiscente, brillando con su única y propia luz y no refleja la luz del Sol. El Sol y la Luna son luminarias que se mueven alrededor de la Tierra cada 24 horas, iluminando como focos las áreas por las que pasan. El Sol y la Luna tienen distintas propiedades. La luz del Sol calienta, es seca, preserva y es antiséptica, mientras que la luz de la Luna es fría, húmeda, deteriora y es séptica. Ambos, al ser opuestos, forman un equilibrio divino. Mucho orden y disciplina, y aún así crees que sucede por casualidad y que no hay un creador detrás de todo. El Sol, la Luna y las estrellas fueron puestas en la bóveda celeste y se mueven encima y alrededor de la Tierra. ¿Cómo crees aún que el Sol está alejado a 150 millones de kilómetros cuando el ángulo de sus rayos indican que el Sol está muy cerca? Los círculos del Sol encima de la Tierra plana iluminan solo una cierta distancia, como un pequeño foco en un cuarto oscuro. Majestuoso, ¿no es así? ¿Quién pudo haber creado un reloj glorioso que es tan perfecto y hermoso y ser tan cortés de crearlo de una manera espectacular que todos podamos verlo a simple vista? Solamente el Dios Todopoderoso pudo hacer todo lo que conocemos como realidad. Si la Luna estuviera a 400.000 kilómetros sería imposible que la pudieras ver con tanto detalle a simple vista. Está bastante cerca, emitiendo su luz entre las nubes rodeándola.
Pero ¿realmente las pruebas que nos indican los terraplanistas son suficientemente convincentes para creer en una Tierra plana? Para ello vamos a ver algunas de las pruebas que se han realizado para demostrar que la Tierra no es redonda. Una de las pruebas es el muro impenetrable que hay en la Antártida. James Cook era un navegante, cartógrafo, explorador y capitán de la Marina Real Británica. En el siglo XVIII fue a explorar a la Antártida. Según los registros históricos británicos, indicó que llegó a un gran muro impenetrable de hielo. El muro medía aproximadamente unos 50 metros de altura y no tenían los medios suficientes para escalarlo. Por eso tuvieron que dar la vuelta al perímetro circular de hielo sin ningún éxito. Recorrieron más de 100.000 kilómetros durante 5 años sin encontrar ninguna forma de atravesar ese muro. Otra de las pruebas sería el Gran Canal de China con 1.776 kilómetros de longitud y según datos oficiales su punto más alto se encuentra en las montañas de Shandong, a 42 metros de altura. Si la Tierra fuera una esfera de 40.000 kilómetros de circunferencia, la trigonometría esférica dicta que el canal formaría un arco siguiendo la curvatura terrestre y su punto más alto estaría en el centro a una altura de 60.940 metros, y no a tan solo 42 metros como sucede en la realidad. Uno de los argumentos que indican que la Tierra es redonda es que la parte de abajo de los barcos desaparecen primero de nuestra vista cuando estos se alejan en el mar debido a la curvatura de la Tierra. Sin embargo, hoy en día podemos comprobar mediante cámaras y telescopios que eso no es cierto. Al hacer zoom veremos la totalidad del barco, incluida la parte de abajo, probando así que el barco nunca desaparece debido a la curvatura terrestre, sino que desaparece de nuestra vista por una simple cuestión de perspectiva. Si la Tierra fuera una esfera de 40.000 kilómetros de circunferencia, un avión comercial volando a una velocidad media de unos 800 kilómetros por hora debería inclinar el morro del avión hacia abajo para compensar un ascenso de 846 metros cada minuto y así poder volar paralelo a la Tierra. Si no lo hiciera, después de una hora de haber despegado el avión, se encontraría unos 50 kilómetros más arriba de lo esperado y seguiría subiendo unos 50 kilómetros cada hora hasta llegar al espacio exterior. Con estas y con muchísimas más pruebas que podéis encontrar en YouTube, los terraplanistas quieren demostrar que realmente la Tierra es plana.